Guadalajara, Jalisco. Palenque de la Feria de Octubre, 1992. Hay voces que pertenecen a un lugar antes de que ese lugar sepa que las necesita. Hay voces que no se forman en los conservatorios ni en las academias de música, sino en los corrales de tierra, en las cocinas con olor a masa y chile seco, en los caminos de Jalisco donde el viento arrastra el polvo rojo de la tierra y donde la gente llora y celebra con la misma intensidad, porque en ese rincón del mundo llorar y celebrar son, en el fondo, la misma cosa. Vicente Fernández Gómez nació en Huentitán el Alto en 1940. Hijo de una familia que conocía bien la diferencia entre tener poco y no tener nada, aprendió desde muy joven que las canciones no son entretenimiento, son medicina. Son las palabras que el dolor no encuentra cuando intenta organizarse en frases y que la alegría tampoco encuentra cuando intenta explicarse a sí misma. Las canciones son lo que queda cuando el idioma ordinario ya no alcanza. Llegó a Guadalajara de adolescente. Cantó en restaurantes, en cantinas, en cualquier lugar que le pusiera un micrófono enfrente, o que simplemente dijera sí cuando él preguntó si podía cantar. No tenía representante, no tenía conexiones dentro de la industria, no tenía el apellido correcto ni el dinero para comprar el tipo de puerta que en la música mexicana de aquella época generalmente había que comprar si no tenías la suerte de haber nacido dentro de ella. Tenía la voz. Era el tipo de voz que hacía que la gente dejara de hablar en medio de una conversación. El tipo de voz que en una cantina ruidosa producía, en los primeros 4 compases de una canción, un silencio que nadie había pedido, pero que todos adoptaban sin darse cuenta. No era una voz perfecta en el sentido técnico que los maestros de canto enseñan en las escuelas. Era perfecta en el sentido humano, que es el sentido que importa cuando la canción que estás cantando habla de un desamor que quien te escucha vivió la semana pasada. Los primeros años fueron los que son para casi todos los que eventualmente se convierten en lo que Vicente se convirtió. Años de pruebas sin aplausos suficientes, de trabajo sin recompensa visible, de noches en que la certeza interior de que esto era lo que debías hacer con tu vida luchaba contra la evidencia exterior de que el mundo todavía no lo sabía. Las puertas de las compañías discográficas grandes se abrieron cuando él ya llevaba suficiente tiempo tocando en ellas como para conocer la textura de la madera de memoria. La industria que finalmente lo recibió, lo hizo con la cautela de quien no está del todo seguro de lo que está firmando, pero que reconoce en algo que no puede nombrarse completamente, que este hombre es diferente a los que han pasado antes por esta silla. Lo que siguió fue, con el retroso que da el tiempo, inevitable. Porque hay artistas que construyen sus carreras y hay artistas que simplemente aparecen en el lugar correcto y permiten que su naturaleza se exprese, y lo que se expresa resulta ser exactamente lo que el mundo en ese momento necesitaba escuchar. Vicente Fernández fue de los segundos, no calculó su carrera, la vivió. Cada canción que grabó, la grabó como si fuera la última oportunidad de decir algo que de otra manera quedaría sin decir. Cada escenario que pisó, lo pisó con el peso de alguien para quien ese momento es el único que existe. Para la década de los 90, Vicente Fernández era lo que en cualquier otra cultura llamarían una institución nacional. En México lo llamaban el Rey, no como apodo promocional, como descripción. El hombre que durante 20 años había tomado el dolor y la alegría de millones de mexicanos y los había devuelto transformados en música que esas mismas personas podían reconocer como propia, como si él hubiera entrado en sus vidas más privadas y hubiera encontrado ahí exactamente las palabras que ellas mismas buscaban. Pero el tiempo hace lo que hace con todas las voces, no las destruye de inmediato, las transforma lentamente, con la paciencia de un proceso natural que no consulta ni negocia. Las cuerdas vocales de un tenor de 50 años no son las mismas que las de ese mismo tenor a los 30. No son necesariamente peores, son diferentes. Tienen texturas que la juventud no puede producir. Tienen una gravedad que viene del tiempo vivido. Pero también tienen limitaciones que antes no existían. Registros que se acortan en los extremos, notas que en otro tiempo salían sin esfuerzo y que ahora requieren negociación interna. Vicente sabía esto. Los grandes cantantes siempre saben exactamente lo que su voz está haciendo en cada momento. No porque sean especialistas en acústica, sino porque llevan décadas viviendo dentro de ese instrumento y conocen sus estados de ánimo, sus capacidades del día, sus límites de la noche, con la intimidad con que se conoce el carácter de alguien a quien llevas mucho tiempo amando. En el invierno de 1992, durante los días previos al Palenque de la Feria de Octubre en Guadalajara,
Vicente participó en una serie de ensayos y coordinations técnicas que incluían a otros artistas del cartel. Era un evento grande, del tipo que se organizaba con meses de anticipación y que reunía en el mismo espacio trasero una mezcla de figuras del espectáculo mexicano que en circunstancias normales habitaban circuitos paralelos que rara vez se cruzaban. En esos días de preparación, los pasillos y las áreas de backstage funcionaban como siempre funcionan en los eventos grandes, como un lugar donde las jerarquías del escenario se mezclan con las jerarquías de los camerinos y donde las conversaciones se tienen en el tono descuidado de quien no está actuando todavía, de quien todavía está siendo solo una persona entre personas. Uno de los cantantes del cartel, un hombre de 40 años que llevaba algo más de una década construyendo una carrera sólida, aunque sin la dimensión de lo que Vicente representaba, estaba en una conversación con un par de personas de su equipo en uno de los pasillos del backstage. La conversación giró, como muchas conversaciones en esos espacios, hacia los artistas del cartel, hacia las actuaciones esperadas, hacia la valoración informal que los profesionales del medio hacen constantemente sobre sus contemporáneos. Alguien mencionó a Vicente. El cantante hizo una pausa. Luego dijo, con la modestia apresurada de quien quiere dejar en claro que no hay animosidad personal en lo que está a punto de decir, pero que lo dice de todas formas. Vicente es una leyenda, obviamente. Nadie lo discute. Pero seamos honestos, ya no tiene la voz que tenía. Los años le están cobrando la cuenta. Lo que fue antes y lo que es hoy son dos cosas distintas. Quizás debería considerar cuánto tiempo más tiene sentido seguir en esto. La frase cayó en el pasillo con el peso específico de las frases que se dicen en voz suficientemente alta para que las escuchen quienes no deberían escucharlas. Vicente estaba a 6 metros de distancia. Estaba de espaldas, revisando algo en una carpeta con uno de sus músicos. Lo suficientemente cerca para haber escuchado cada palabra con una claridad que no dejaba lugar a interpretación generosa. Hubo un silencio en el pasillo. Los que estaban cerca y habían escuchado miraron en distintas direcciones, hacia el suelo, hacia las paredes, con el comportamiento universal de quien presenció algo que preferiría no haber presenciado. Vicente cerró la carpeta despacio, se la entregó a su músico. Luego giró, no con la velocidad de alguien que reacciona, con la calma de alguien que está completamente presente en lo que está haciendo. Miró en dirección al cantante durante un momento que duró lo suficiente para que todo el mundo en ese pasillo entendiera que había escuchado. Luego sonrió. No la sonrisa de la provocación, la sonrisa del hombre que ha vivido suficiente para saber cuándo algo merece respuesta y cuándo la respuesta tiene mejor forma que las palabras. Se dio vuelta y continuó por el pasillo en la dirección opuesta. Esa noche, Vicente Fernández salió al escenario del Palenque después de que el presentador terminó la introducción que todos los presentadores de todos los eventos grandes repiten con sus propias palabras, pero que siempre dicen básicamente lo mismo. Que el artista que viene necesita poca presentación, que lleva décadas siendo parte de la vida de todos, que esta noche Guadalajara tiene el honor de recibirlo en casa. Vicente cruzó el escenario con el paso que era ya inconfundiblemente suyo, con el traje de charro que en otros hombres sería disfraz, y en él era simplemente su ropa, con el sombrero de ala ancha que saludó al público antes de que la primera nota saliera. El Palenque explotó. No de la manera educada en que los públicos de los recintos cerrados suelen responder cuando un artista entra, de la manera que responde un público que ha estado esperando ese momento, con el tipo de anticipación que solo produce algo que forma parte de tu memoria emocional más profunda. Las personas que estaban en ese palenque esa noche habían crecido escuchando esa voz. Esa voz había estado en los cumpleaños de sus padres, en las bodas de sus hermanos, en los velorios de sus abuelos, en los viajes en camioneta por carreteras de Jalisco, donde la radio solo tenía 2 frecuencias claras, y una de ellas siempre tenía a Vicente. Vicente tomó el micrófono. Respiró. Lo que salió de él en los siguientes 2 horas fue lo que los grandes artistas producen cuando llevan suficiente tiempo en esto para haber aprendido la cosa que los técnicos nunca pueden enseñar, que la voz no es solo el instrumento, es el mensajero. Y lo que el mensajero lleva es todo lo que el cantante ha vivido. Todo lo que ha perdido, todo lo que ama, todo lo que teme y todo lo que ha comprendido sobre la condición de ser humano en este mundo específico, en esta cultura específica, con estos dolores y estas alegrías que son reconocibles para quien los comparte. La voz de Vicente en 1992 no era la misma que la de 1972. Tenía algo diferente.
Tenía menos brillo en los registros más altos y más peso en los registros medios. Tenía una textura que los años habían depositado en ella, como el río deposita sedimento en las piedras, no deteriorándolas sino cambiando su superficie de una manera que quien la toca reconoce como el producto de algo real. Lo que la voz de Vicente en 1992 hacía era llegar a lugares donde la voz de 1972 no podía haber llegado todavía. Porque hay canciones que solo se pueden cantar completamente cuando quien las canta las ha vivido. Hay versos sobre la pérdida que en la voz de un hombre joven son hermosos y en la voz de un hombre que ha perdido son verdaderos. La diferencia entre lo hermoso y lo verdadero es la diferencia entre lo que te emociona y lo que te parte. Vicente rompió al público esa noche de maneras que él mismo probablemente no hubiera podido predecir antes de salir al escenario. No porque estuviera cantando mejor que nunca en términos técnicos, sino porque estaba cantando con todo lo que era, con todo lo que había sido y con todo lo que el tiempo había hecho con él, sin disculpas, sin nostalgia defensiva, sin ningún intento de parecer más joven o más poderoso de lo que era. Solo Vicente, con su voz de 1992, que era exactamente la voz que ese público de 1992 necesitaba escuchar. Después de la función, en el backstage, el cantante que había hablado en el pasillo se cruzó con uno de los músicos de Vicente. No dijo nada específico sobre lo que había dicho antes. No hizo referencia directa a la frase del corredor. Solo dijo, con una sencillez que tenía el peso de algo que había estado procesando durante las 2 horas anteriores, que la actuación había sido extraordinaria. El músico asintió sin comentar nada más. Vicente, que estaba en su camerino recibiendo al equipo técnico, no supo de esta conversación esa noche. Y cuando alguien se la contó días después, respondió con la indiferencia genuina de quien no guarda el rencor porque el rencor requiere una inversión de energía que prefiere dedicar a otra parte. Lo que dijo fue simple. Dijo que los años le habían dado cosas que los años se habían llevado, que la voz cambia como cambia todo, que lo que no cambia es para qué sirve la voz, y que mientras eso no cambie, mientras la voz siga siendo capaz de llevar hasta donde tiene que llegar lo que tiene que llevar, no importa si hoy suena igual que hace 20 años o diferente, importa si llega. Y esa noche, en el palenque de la Feria de Octubre de Guadalajara, había llegado. Vicente Fernández siguió cantando durante casi 3 décadas más. Siguió llenando estadios, palenques y plazas de toros en México y en cada ciudad del mundo, donde hay alguien que creció con su voz en alguna radio de algún cuarto, que ya no existe tal cual, pero que vive intacto en la memoria. Siguió grabando álbumes. Siguió dando actuaciones que los que estuvieron presentes describieron durante años con el tono específico de quien habla de algo que no tiene equivalente en las comparaciones ordinarias. Y la voz que fue cambiando con los años se convirtió, para quien sabía escucharla, en el documento más honesto de lo que es envejecer con dignidad, dentro de un arte que amas suficientemente para no traicionarlo jamás. Décadas después, cuando los estudiantes de canto preguntan qué hace que una voz trascienda más allá de sus cualidades técnicas, los maestros que saben la respuesta la dan siempre de la misma manera. Dicen que la técnica te lleva al escenario, pero lo que te mantiene en él durante 50 años no es la técnica, es la verdad de lo que tienes que decir. Y la evidencia más completa de esa respuesta es la voz de un hombre de Huentitán el Alto, que cantó toda su vida con las cuerdas vocales que tuvo en cada momento de esa vida, sin pedir permiso y sin dar explicaciones, porque las canciones que llevaba adentro eran demasiado grandes para preocuparse por lo que alguien decía en un pasillo de backstage sobre si su voz todavía era suficiente. Siempre fue suficiente, porque siempre fue verdadera.